Hola, soy Iago López, médico de familia del Centro Médico Pontevedra, y el vídeo de hoy, aunque va dirigido a mis pacientes, seguramente sea de utilidad para bastantes otras personas, y es debido al aluvión de llamadas que hemos recibido en el centro en la última semana con respecto a la seguridad de la vacuna de AstraZeneca para la COVID-19. La reacción que se ha observado y que se ha descrito en prensa como un trastorno de la coagulación con plaquetas bajas es extremadamente similar a un síndrome más conocido en medicina, que es la trombocitopenia inducida por heparina, que es un cuadro clínico que de vez en cuando da algún susto en la planta del hospital en pacientes ingresados a tratamiento precisamente anticoagulante con heparina y que sin embargo paradójicamente desarrollan trombos y en la analítica se observan plaquetas bajas. Y en esa patología, y con casi total seguridad también en esta otra que estamos viendo ahora, lo que se observa no es una enfermedad de la coagulación propiamente dicha, sino que es una reacción autoinmune que acaba teniendo consecuencias finales en la coagulación. Y parece ser causada por un anticuerpo que se dirige contra un antígeno, una proteína de superficie que tienen los eritrocitos y algunas células del endotelio de los vasos sanguíneos, que se llama el PF4 o factor plaquetario 4. Los que ya hayáis visto el vídeo que había hecho sobre cómo se genera la inmunidad contra la COVID-19 y las enfermedades en general, recordaréis que uno de los efectos que pueden causar los anticuerpos es una reacción de una especie de coagulación-floculación que hace que se agreguen los antígenos que están atacando y que coagulen entre todos. Y esto parece ser lo que ocurre con los eritrocitos. Forma aglomerados de eritrocitos que precipitan y forman trombos. Y por eso aparecen las plaquetas bajas en la analítica, porque digamos que se han gastado. Es decir, esas plaquetas bajas no son causa de la enfermedad, sino que son una manifestación de esa enfermedad, una consecuencia en realidad. Y esto, con todo lo raro que pueda parecer una persona profana, no es nada que sea desconocido en el ámbito de la medicina. Una enfermedad tan famosa como la diabetes tipo 1, ese tipo de diabetes que requiere de insulina desde el principio y que se suele instaurar en la infancia, cada vez tenemos más certeza de que es provocada por una reacción autoinmune que se cree que es iniciada por una infección vírica, probablemente catarral, y en la cual los anticuerpos que el niño fabrica contra ese virus resulta que acaban atacando también a las células beta del páncreas, destruyéndola y provocando esa diabetes tipo 1. Incluso también tenemos serias sospechas de que enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, por poner un ejemplo, los distintos brotes que el paciente padece, o al menos algunos de ellos, parecen ser provocados como respuesta inmunitaria frente a una enfermedad infecciosa y que como efecto colateral acaba causando que el paciente genere anticuerpos contra sus propias articulaciones y tenga un brote de artritis reumatoide. Y con una cierta similitud con esto, aunque ya no inmunitaria, tenemos lo que llamamos las enfermedades idiosincráticas, como por ejemplo el favismo. Existen personas que fallecen como consecuencia de haber comido habas o a otros alimentos, incluso algunos fármacos, por una predisposición genética de ellos. Y este tipo de entidades es lo que conocemos como reacciones idiosincráticas. Una sustancia que en principio debería ser inocua, a una cierta persona concreta le causa un efecto adverso grave. Y de ser cierta esta relación, que en mi opinión probablemente lo sea, estamos ante una entidad que es de muy baja frecuencia, que aunque no comporta un riesgo para la población general, desde luego los médicos sí debemos saberla para tratarla adecuadamente. Pero vayámonos a los datos concretos y vayamos al país que tiene una mayor experiencia por la mayor cantidad de dosis puesta, que es el Reino Unido, y que fue uno de los primeros en comunicar este tipo de efectos. En el Reino Unido, durante el primer trimestre de 2021, se administraron algo más de 20 millones de dosis y se reportaron un total de 79 casos, de los cuales 19 acabaron en fallecimiento. Los casos más numerosos ocurrían en pacientes jóvenes y más frecuentemente en mujeres que en hombres. Sin embargo, estos datos los tenemos que coger con pinzas porque parece que precisamente el grupo de los jóvenes y el grupo de las mujeres fue el grupo más vacunado con la vacuna de AstraZeneca, con lo cual esto puede ser tanto un verdadero efecto, una verdadera correlación con sexo y edad, o también puede ser sencillamente que lo que estaba correlacionado era la cantidad de vacunas puestas y no una mayor predisposición individual. Con lo cual esto, hasta que no sepamos un poquito más, hasta que no dividamos cuántos casos había de cada grupo con respecto a cuántos casos había vacunados, debemos cogerlo con pinzas. Y también, y es otro dato que en mi opinión deberíamos coger con pinzas, parece que ocurre siempre con la primera dosis y no con la segunda. Y digo que hay que cogerlo con pinzas porque se han puesto en Gran Bretaña muchísimas primeras dosis y muy pocas segundas dosis. Por tanto, es demasiado pronto para pensar que es algo exclusivo de la primera. Pero los datos son esos. En Gran Bretaña, después de 20 millones de dosis administradas, que es a nivel español sería como si hubiéramos vacunado casi a la mitad de la población con una primera dosis, ha habido 79 casos de coagulación con trombocitopenia. Y esto, desde mi punto de vista, es un perfil de seguridad bastante razonable. No obstante, distintos países han reportado distintas incidencias, pero creo que en el peor de los casos llega a ser el doble o el triple. Siguen siendo muy poquitos casos por cada millón de dosis puestas.
A la luz de estos datos, ¿está indicado suspender la vacunación? Desde mi punto de vista, no. Porque los casos de fallecimientos que puede evitar la vacuna están abrumadoramente por encima de los daños que puede causar. Para mí esto sería equivalente a que dejásemos de usar la heparina para prevención de trombosis en pacientes con fracturas en las extremidades inferiores por el miedo a que en algún caso les sentase mal, cuando realmente sabemos que desde que se pauta la heparina profiláctica se ahorran muchísimos fallecimientos en tromboembolismos pulmonares. No hacerlo sería una vuelta atrás y volver a una tasa de fallecimientos asociados a fracturas completamente inaceptable. También desde mi punto de vista sería equivalente a hacer que ahora, a partir de ahora, todos nuestros hijos lleven mascarilla hasta que alcance la edad adulta, no vaya a ser que cojan un catarro que les haga una reacción inmunitaria que acabe provocando una diabetes mellitus tipo 1, o que prohibamos la venta de habas porque ocasionalmente se produce un fallecimiento por una crisis de favismo. Y yéndonos a un caso ya menos sanitario, pongamos el cinturón de seguridad. En la literatura médica están descritos casos de fallecimientos por lesiones causadas por el cinturón de seguridad. ¿Deberíamos prohibir el uso de cinturones de seguridad? Sería una barbaridad, porque por cada persona que pueda fallecer por una lesión causada por el cinturón, tienes a centenares de personas a las que el cinturón les ha salvado la vida. Por tanto, sería una barbaridad. Y con la vacuna creo exactamente lo mismo. Tendríamos motivos para ponernos más especialitos y esperar a por la vacuna perfecta si hablásemos de la vacuna contra la fiebre amarilla, que no hay una epidemia de fiebre amarilla en Europa y que por tanto, si alguien tuviese que irse de viaje, podría elegir la mejor. Pero el virus de la COVID, el SARS-CoV-2, no se va a quedar pensando, bueno, voy a dejar de reproducirme porque han encontrado un problema con la vacuna, entonces les voy a dar 2 semanas de tregua. No. Cada día en España están falleciendo entre 90 y 100 personas por COVID. Es decir, cada día en España fallecen más personas que esos 79 casos, de los cuales solamente 19 fueron letales, de los 20 millones de dosis administradas en el Reino Unido. La desproporción es brutal. Existe mucho más riesgo en no ponerla que en ponerla, porque tenemos que adaptarnos a unas condiciones de realidad. Las demás vacunas llegarán más tarde, y llegar más tarde puede hacer que me lleguen cuando yo ya he enfermado y ya me he jugado mis boletos de lotería de fallecer por una enfermedad grave por COVID. Y de hecho, valga mi ejemplo personal, a mí hace mes y medio me administraron la vacuna de AstraZeneca y no protesté, es decir, cuando me dijeron que me iban a administrar esa, no se me ocurrió renunciar a mi vez y esperar a que me pusieran otra, porque tengo claro que yo corro un riesgo día a día. De hecho, lo único que me pareció mal fue que me llamasen tan tarde y que además me avisasen solamente con unas cuantas horas de antelación. Un día a las 6 de la tarde me llegó un SMS de que a las 10 de la mañana del día siguiente tenía que estar en el hospital para pincharme. Pero en ningún momento dudé de que la mejor opción para mí era ponerme la vacuna. Y si me la fuera a poner ahora a la luz de estos datos, iría corriendo de todas formas. De hecho, el único miedo que tengo con respecto a la vacuna es que me quede sin la segunda dosis en un enésimo cambio de política vacunal por parte de nuestras autoridades que francamente no lo entiendo. Y dicho esto, nos vamos a las preguntas que más frecuentemente nos hacéis en el centro médico. La primera es si es menos eficaz esta vacuna que las otras. Pues es una verdad a medias. Es verdad que se han exhibido unos ensayos clínicos en los que unas vacunas tenían una eficacia del 94, otra del 95 y otra del 74%, creo. Pero el principal problema que tiene esto es que esto no es una comparación entre las vacunas. Solamente puedes decir que una es mejor que otra si haces un ensayo clínico simultáneo en el cual a un grupo de estudio le das una y al otro grupo de estudio le das otra. Pero aquí estamos hablando de distintos estudios que se hicieron con distintas personas en distintos países y en distintos momentos del año, con lo cual no son plenamente comparables los ensayos clínicos. Y después estamos confundiendo el fin último con el fin intermedio, porque independientemente de esas tasas de eficacia a la hora de evitar la enfermedad leve por COVID, las tres evitan prácticamente al 100% el riesgo de enfermedad grave. Es decir, las tres vacunas evitan casi en su totalidad el riesgo de que el paciente vacunado acabe en la UCI o que acabe falleciendo de la enfermedad. Y esto es importantísimo. Es decir, nuestra primera prioridad es no morirnos, lógicamente. Segunda duda más frecuente, ¿hay que tomar paracetamol para prevenir la fiebre de la vacuna? Desde mi punto de vista es una tontería, por un motivo muy sencillo. Lo normal es que una persona vacunada, si desarrolla fiebre, que no todos la desarrollan, y esa es la primera razón para no darle paracetamol a todo el mundo, si desarrollan fiebre lo harán bastantes horas después de la administración. A mí, por ejemplo, me dio fiebre unas 6 o 7 horas después de haberme puesto la vacuna. Si me hubiera tomado un paracetamol en ese momento, cuando la fiebre empezó a subir, ya estaría sin el efecto del paracetamol que me había tomado previamente y probablemente no sería todavía la hora de tomarme el siguiente paracetamol. De modo que me parece mucho más lógico esperar a encontrarse mal y una vez que nos empecemos a encontrar mal, entonces sí puede ser una buena idea tomar el paracetamol. Pero no todo el mundo va a tener fiebre y por tanto no todo el mundo va a necesitar paracetamol. Y dando por descontado que el que tenga contraindicado el paracetamol por otras causas médicas, pues no lo debería tomar. Tercera duda frecuente. Las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, personas que tienen placas de ateroma, personas que tienen enfermedades de la coagulación, ¿tienen contraindicado la vacuna?
A la luz de la evidencia científica actual, no la tienen contraindicada, todo lo contrario. Como decíamos al principio del vídeo, esta reacción que estamos viendo es una reacción de tipo autoinmune que acaba teniendo consecuencias en la coagulación, pero no es una consecuencia de la coagulación por sí misma. Es decir, no tenemos ninguna razón para pensar que una persona que tenga una coagulopatía o que tenga una enfermedad cardiovascular, a la luz de los datos actuales, tenga más riesgo que otra persona de desarrollar esta enfermedad. Y sin embargo, tenemos una certeza absoluta de que esas personas tienen mucho más riesgo de desarrollar una COVID grave. Con lo cual, desde mi punto de vista, cuanto mayor sea el riesgo cardiovascular o cuanto mayor sea el riesgo de trombosis, más interesado está el paciente en recibir la primera vacuna que le pongan, porque la COVID sí es un factor de riesgo clarísimo de trombosis. Cuarta pregunta que me han hecho algunos pacientes: si tengo las plaquetas bajas, ¿tengo más riesgo de desarrollar esta enfermedad? Pues desde un punto de vista teórico no es lógico que una persona con plaquetas bajas tenga más riesgo de desarrollar esta enfermedad, porque como decíamos al principio, las plaquetas bajas son una consecuencia de la enfermedad, no una causa, y por tanto una persona que tenga menos plaquetas no tiene menos riesgo de acabar desarrollando esta enfermedad que otra. De hecho, desde un punto de vista teórico hasta podrían tener menos riesgo porque habría menos sustrato sobre el que actuar esos autoanticuerpos. Pero en principio no hay evidencias ni a favor ni en contra, y ninguna causa razonable para pensar que estas personas tengan más riesgo. Y la quinta duda: hay varias personas que me han preguntado, ¿merece la pena tomar aspirina o algún antiagregante como prevención de esta enfermedad? No me parece nada lógico. En primer lugar, porque no tenemos ningún tipo de evidencia de que eso sea verdaderamente beneficioso. La agregación plaquetaria, que es lo que inhiben fármacos como el ácido acetilsalicílico a dosis bajas o el clopidogrel, es un mecanismo de coagulación distinto al observado en esta enfermedad, que lo que se produce es una aglomeración producida por anticuerpos, no una agregación plaquetaria en el sentido biológico en el que estamos acostumbrados a hablar en medicina. Por tanto, un fármaco antiagregante plaquetario no hay ninguna razón para pensar que sea preventivo de esta enfermedad. Y sin embargo, tomar antiagregantes plaquetarios al tuntún puede causar hemorragias digestivas. De manera que desde mi punto de vista, y salvo que surja una nueva evidencia en los días próximos que diga lo contrario, yo desaconsejo el uso de aspirina como preventivo. El que la estuviera tomando por causas previas bien, pero yo no me tomaría una aspirina como preventivo de esta reacción. Y en definitiva, como resumen de este vídeo, mi consejo es que os vacunéis. He estado pensando y la verdad es que no me viene a la cabeza ningún paciente mío que tenga una contraindicación directa para ponerse la vacuna. Así que si os surge la oportunidad, mi consejo es que no la dejéis escapar. Si renuncio a la vacuna hoy, no tengo ni idea de cuándo me llamarán para ponerme otra vacuna en el futuro. Y si me la acaban poniendo en septiembre o en octubre, puede ser demasiado tarde. Y si tenéis algún compañero de trabajo o algún amigo que también sea paciente mío y que esté dudando si ponerse la vacuna, os pediría que le paséis este vídeo, porque de verdad que no doy abasto con la tremenda cantidad de llamadas que estoy teniendo por este motivo. Y os aseguro que a día de hoy todavía no entiendo cómo se ha montado este circo por parte de nuestros gobernantes con esta vacuna. Y francamente me pregunto si esto habría pasado igual si esta vacuna fuese alemana en vez de ser británica. Es decir, no tengo ni idea de hasta qué punto puede haber algún tipo de interés de represalia por parte de los políticos. Pero la decepción que tengo con todas nuestras autoridades a nivel local, a nivel estatal y a nivel europeo es total. Esto ha sido un circo innecesario. Y el tratamiento que se le ha dado en prensa por parte de muchos medios generalistas también lo ha sido. Tengo clarísimo que todas las personas que han llamado al centro médico alarmadas por la vacuna no son culpables de su alarma. Mis pacientes no son licenciados en medicina y cirugía y no tienen acceso al conocimiento y al uso de la bioestadística que tengo yo. Y esto ha sido todo culpa de una intoxicación informativa y de un montón de políticos que parecen correr como pollo sin cabeza y que parecen estar más pendientes del impacto mediático y de las encuestas que de la salud de nuestra población. En definitiva, me quedo con la sensación de que mucha gente quiere nuestro voto, mucha gente quiere que hagamos clic en la noticia que han publicado, pero al parecer muy poca gente tiene interés en nuestra salud. Y me temo que por enésima vez los ciudadanos de a pie, con su buena voluntad y su responsabilidad individual, tendrán que llegar a donde nuestros gobernantes, en su ineptitud, no han llegado. Porque de verdad que estos cambios de política constantemente, con la vacuna, con el uso de las mascarillas, con los cambios de horario constantes del toque de queda, lo único que están haciendo es crear desafección en la población. La población cada vez está más hasta el gorro y es completamente comprensible que estén hasta el gorro, porque los propios médicos cada vez estamos también más hasta las narices. Y si algún gobernante nuestro en su apretada agenda acaba viendo este vídeo, me gustaría decirle que si no sabes hacer tu trabajo, deja paso a otro. Estoy seguro que en la consejería en la que estés, en tu ministerio o en tu despacho de Bruselas, tiene que haber alguien que haya hecho ciencias naturales en el instituto y esté más cualificado que tú para tomar decisiones de salud, porque esta situación es completamente insostenible. Y bueno, eso es todo. De verdad, si tenéis amigos pacientes míos, os rogaría que le paséis este vídeo porque no doy abasto, insisto, con todas las llamadas que estamos recibiendo. Me despido de vosotros y espero que el próximo vídeo sea de un poquito de mejor humor. Un saludo.